Dicen que el tiempo cura todo, pero hay quienes quedaron atrapados en una fecha que nunca avanza. Viven en un ayer que no terminó, en una escena que se repite como una maldición. No envejecen por dentro, solo se desgastan. La vida sigue su curso, pero ellos no. Están detenidos en un punto invisible donde el alma se fracturó. El reloj avanza, pero su corazón sigue en pausa, y cada día nuevo se siente como una traición a aquello que ya no está. No se trata de nostalgia común. Es una forma de exilio. La mente crea un santuario dentro del recuerdo, un refugio donde el dolor y la dulzura se confunden. Allí el pasado no es recuerdo, es presente. Todo lo demás se vuelve ruido. El alma que no supera el pasado aprende a sobrevivir como un fantasma, visible para los demás, ausente para sí misma. La psicología lo llama fijación temporal del trauma. Ocurre cuando una experiencia emocional intensa congela el flujo natural de la memoria. El tiempo se fragmenta. Una parte del ser sigue allí, sin poder salir. Jung decía que lo que no se integra se repite. Y así, las personas que viven en el pasado repiten su historia sin saberlo. Cambian los rostros, los lugares, las palabras, pero el guión es el mismo. El inconsciente recrea el escenario una y otra vez buscando un final distinto, aunque sepa que nunca llegará. Es un círculo perfecto de esperanza y desesperanza. La herida se convierte en identidad. El dolor deja de ser visitante y se vuelve hogar. La neurociencia moderna ha confirmado esta metáfora. El cerebro traumatizado no distingue entre recordar y revivir. Las mismas áreas que procesan la experiencia presente se activan al recordar el evento doloroso. Es decir, para el cuerpo, el pasado no ha terminado. Por eso el corazón late igual, las manos sudan, la respiración se agita. No se trata de melancolía romántica, sino de biología atrapada en bucle. El alma, incapaz de avanzar, repite su herida hasta desgastarla. En las tradiciones antiguas, los sabios hablaban de la cadena del alma. Decían que quien mira demasiado atrás se enreda en su propia sombra. Los egipcios creían que los muertos que no aceptaban su destino quedaban vagando entre mundos, incapaces de cruzar, y que algunos vivos compartían ese mismo destino, no saber morir a lo que fue. En el budismo, el apego al pasado se considera una forma de sufrimiento autoinducido. El que se aferra al ayer niega la impermanencia y se convierte en su propio carcelero. El alma, que no supera el pasado, vive de ecos, conversa con fantasmas, alimenta recuerdos como si fueran seres vivos, relee mensajes, revive voces, reinterpreta señales, no busca respuestas, busca volver. Pero el pasado, por definición, no recibe visitas. Es un país cerrado, y cada intento de regresar termina en frustración. Esa frustración se transforma en resignación, y la resignación en melancolía. Es un proceso invisible, pero devastador. La psicología cognitiva lo describe como rumiación emocional. Es cuando la mente repite pensamientos sin avanzar hacia la resolución. Es como nadar en círculo en un lago oscuro. Crees que te mueves, pero siempre vuelves al mismo punto. La mente busca cierre, pero el cierre requiere aceptación, y la aceptación exige duelo. Y el duelo, cuando se ha amado demasiado, parece traición. El pasado se vuelve entonces una especie de religión. Tiene sus rituales, sus altares, sus fechas sagradas. Las personas que viven allí adoran lo perdido porque temen olvidar. Creen que el olvido es una segunda muerte, pero no saben que aferrarse también mata, solo que más lento. Lo que no se deja ir se pudre, y lo que se pudre en el alma contamina el presente. Así nace la tristeza sin causa, la fatiga que no se cura, la sonrisa que no llega. Y sin embargo, dentro de ese dolor hay una pureza silenciosa. Las personas que no superaron el pasado no son débiles, son fieles, fieles a lo que sintieron, a lo que creyeron verdadero. No quieren soltar porque aún aman, y amar, incluso en ruinas, sigue siendo un acto de valor. Pero el alma, como la tierra, necesita ciclos. Ningún invierno es eterno, aunque algunos corazones insistan en conservar la nieve. Las ruinas del tiempo son bellas y trágicas. Guardan el eco de lo que fue sagrado, pero también el recordatorio de que la vida solo florece en movimiento. Y aunque quien vive en el pasado crea que lo hace por amor, en realidad lo hace por miedo. Miedo a que el dolor se repita, miedo a que la felicidad no vuelva, miedo a dejar de ser quien fue. Pero el tiempo, indiferente, sigue su curso, y cada amanecer que no se vive es una pequeña muerte más, porque la verdadera tragedia no es haber sufrido, sino haberse quedado a vivir en el sufrimiento. Y el alma que no se atreve a cerrar una puerta termina convirtiéndose en su guardiana. En las ruinas del tiempo, el silencio es dulce, pero la vida espera afuera. Hay almas que no saben cerrar capítulos, no porque no quieran, sino porque sienten que hacerlo sería borrar su historia. Para ellas, el pasado no es solo un recuerdo, es una identidad. Si lo sueltan, ¿quiénes serían?
Por eso lo conservan como un relicario, con ternura, con miedo, con culpa. Viven en una especie de museo emocional donde cada objeto tiene un significado, cada palabra un eco. Todo lo que alguna vez fueron sigue expuesto, intacto, pero polvoriento. Es su manera de resistirse al paso del tiempo. La psicología del duelo explica que el cierre no ocurre cuando olvidamos, sino cuando aceptamos la pérdida como parte de la vida. Pero algunas personas no logran hacerlo porque el dolor se volvió su raíz. Han vivido tanto tiempo con la herida que no saben quién serían sin ella. Freud llamaba a esto identificación con el objeto perdido. El alma adopta los rasgos del pasado, se funde con él. Ya no sufre por lo que perdió, sufre por no saber existir fuera del dolor. El cerebro participa en esta fidelidad inconsciente. La neurociencia descubrió que los recuerdos intensamente cargados de emoción crean rutas neuronales permanentes. Cada vez que los recordamos, los reforzamos, como si los reviviéramos. Así, el alma que se niega a cerrar capítulos en realidad los reabre todos los días. Alimenta el fuego que la quema. No es masoquismo, es necesidad de coherencia. El cerebro prefiere el dolor conocido al vacío de lo incierto. Jung decía que el alma humana teme más a la transformación que al sufrimiento, porque transformarse implica morir simbólicamente. Por eso, quien vive anclado en el pasado se aferra a una versión antigua de sí mismo, la víctima, el enamorado, el traicionado, el inocente. Esas máscaras, aunque duelan, dan sentido. Soltar el pasado sería renunciar a ellas y enfrentarse al abismo de lo desconocido. Y el abismo, como sabía Nietzsche, siempre devuelve la mirada. Las tradiciones antiguas lo describían con metáforas. En la Grecia clásica, decían que las almas que no aceptaban su destino quedaban atrapadas en el río Estigia, incapaces de cruzar. En el cristianismo místico se hablaba del pecado de la melancolía, no como tristeza, sino como apego al dolor. Los monjes advertían que el alma melancólica no sufre por el pasado, sino por su propia incapacidad de renacer. Y en el budismo, esa resistencia al cambio se llama dukkha, el sufrimiento que nace de querer que la vida sea estática. Cerrar un capítulo no es olvidar, es aceptar la impermanencia. Pero el alma que se niega a hacerlo busca inmortalidad en lo que ya murió. Por eso conserva fotos, mensajes, lugares, canciones. No son simples recuerdos, son rituales de permanencia. La memoria se convierte en altar y la nostalgia en religión. Hay belleza en esa devoción, pero también condena, porque mientras se rinde culto al ayer, el presente se desvanece. En la psicología existencial, Viktor Frankl decía que el sentido de la vida surge cuando encontramos propósito incluso en el sufrimiento. Pero cuando el dolor no tiene propósito, se vuelve prisión. Las personas que no cierran capítulos viven en una narrativa suspendida. Esperan que algo del pasado regrese a darles la explicación que nunca llegó. Pero el pasado no habla, solo repite. Y cada día sin respuesta se convierte en otro día de espera. El alma que no puede cerrar capítulos confunde esperanza con negación. Espera que el tiempo retroceda, que alguien regrese, que la vida recomponga su historia. Pero el tiempo solo sabe avanzar. La espera, entonces, se vuelve autoengaño, una forma elegante de no vivir. La mente crea justificaciones. Aún no estoy lista. Necesito entender. No puedo soltar. Pero en el fondo, lo que teme es el silencio que sigue al cierre. Porque el silencio obliga a mirar hacia adelante, y adelante no hay recuerdos, solo vacío. Aún así, hay algo sagrado en esas almas detenidas. No todas las resistencias son cobardía, algunas son ternura. La fidelidad al pasado, aunque trágica, revela profundidad emocional. Son personas que sienten con intensidad, que aman con gravedad. No olvidan porque saben el valor de lo vivido. Pero amar lo que fue no significa vivir allí para siempre. La sabiduría está en recordar sin residir, en aprender a visitar el pasado sin quedarse a dormir. El alma que finalmente comprende esto experimenta un pequeño temblor, no un estallido, no un milagro, solo un suspiro. Es el instante en que entiende que cerrar un capítulo no destruye lo vivido, lo honra, porque lo que se acepta deja de doler, y lo que se agradece deja de perseguir. Cerrar es un acto de amor hacia uno mismo, un pacto silencioso con el tiempo. Y cuando el alma finalmente lo firma, el ayer deja de ser prisión y se convierte en raíz. Hay cárceles sin barrotes, se construyen con recuerdos, son invisibles, pero más seguras que cualquier muro de piedra. Quien vive dentro de ellas no lo sabe al principio. Cree que recordar es un acto inocente, una forma de honrar lo vivido. Pero con el tiempo, la memoria se vuelve guardiana y verdugo. Lo que empezó como refugio se convierte en celda. Y el alma, sin darse cuenta, empieza a vivir entre las sombras de lo que ya no existe. La mente humana fue diseñada para recordar lo necesario y soltar lo inútil, pero el trauma altera esa ley natural.
Cuando algo nos marca profundamente, la memoria lo protege con una intensidad enfermiza. El cerebro lo guarda en un archivo que nunca se cierra. La neurociencia lo llama memoria intrusiva. Fragmentos de pasado que se filtran sin permiso en el presente. Son imágenes, olores, frases que reaparecen como espectros. No se pueden controlar, y con cada aparición, el alma revive la escena original. El problema es que el cerebro no distingue entre recordar y vivir. Para él, todo lo que imagina ocurre. Por eso, las personas que no superan el pasado experimentan el mismo sufrimiento una y otra vez. El cuerpo reacciona, la respiración se altera, los músculos se tensan, el corazón late más rápido. La mente revive la herida como si fuera nueva, aunque hayan pasado años. El tiempo cronológico avanza, pero el tiempo emocional se estanca. Freud lo explicó como compulsión a la repetición. El inconsciente, incapaz de resolver un conflicto, lo repite en busca de cierre. Pero esa repetición no sana, desgasta. Es como intentar apagar un fuego soplándolo. Cuanto más se lucha contra el recuerdo, más se aviva. Y así, la persona queda atrapada en una paradoja. No quiere recordar, pero no puede olvidar. Su vida entera se convierte en un intento fallido de escapar de sí misma. Jung lo veía desde otra perspectiva. Decía que la memoria no es enemiga, sino maestra, que aquello que se repite intenta comunicarnos algo que no queremos escuchar. Por eso, el alma repite sus heridas hasta que el mensaje es comprendido. Pero para entenderlo, se necesita silencio, y el silencio es precisamente lo que más temen las personas atrapadas en la memoria. Porque en el silencio, el eco del pasado se vuelve insoportable. Las tradiciones antiguas lo simbolizaban con el mito de Sísifo, condenado a empujar una piedra montaña arriba solo para verla caer una y otra vez. Así funciona la mente que no puede soltar. Cada día levanta su dolor, cada noche lo pierde, y al amanecer vuelve a empezar. Es un trabajo sin fin, un ciclo de cansancio espiritual. Los monjes del desierto lo llamaban el demonio del mediodía, esa sensación de vacío que aparece cuando todo parece igual, cuando la vida se ha convertido en un bucle de recuerdos. La psicología cognitiva moderna intenta liberar a las personas de esa prisión a través del reencuadre narrativo. Se trata de reescribir la historia, dar un nuevo sentido al pasado, pero no todos pueden hacerlo, porque para reescribir algo, primero hay que aceptarlo, y aceptar implica reconocer que no habrá justicia, que no habrá explicaciones. Para muchos, eso es inaceptable. Prefieren seguir atrapados en la esperanza de una reparación imposible que enfrentarse al vacío que deja la aceptación. El alma que vive en la prisión de la memoria también teme al perdón, no al perdón del otro, sino al propio, porque perdonar significaría liberar la historia, y liberar la historia sería admitir que terminó. Por eso, el resentimiento se vuelve una forma de continuidad. Mientras odie, sigo vinculado, dice el inconsciente. Y así, incluso el rencor se convierte en un puente hacia el pasado. Es una cadena disfrazada de justicia. La espiritualidad propone otra vía: observar sin poseer. Los maestros Zen enseñaban que el recuerdo solo duele cuando intentamos retenerlo. Si lo dejamos pasar, se disuelve como humo. Pero el ego, aferrado a su identidad de víctima o de amante perdido, se resiste a desaparecer. Quiere testigos de su sufrimiento. Quiere que el mundo entienda lo que perdió. No sabe que el reconocimiento que busca nunca llega del exterior, solo de la propia conciencia. En lo profundo, toda memoria que no se suelta es miedo al vacío. Y el vacío, cuando se le teme, se vuelve abismo. Pero cuando se le acepta, se convierte en espacio. El alma que logra ver esto empieza a entender que olvidar no es traicionar, es sanar. Que el recuerdo no se borra, se transforma. Y que vivir en el presente no significa renegar del ayer, sino permitir que deje de gobernar. La prisión invisible de la memoria no tiene cerradura externa. Solo se abre desde dentro, con un acto de rendición, el reconocimiento de que nada que haya pasado puede volver a ser. Y que, aunque el pasado no cambie, uno puede cambiar la forma de habitarlo. Ese es el verdadero escape. No romper el recuerdo, sino aprender a caminar fuera de sus muros sin miedo. El pasado no termina cuando los hechos acaban, sino cuando el alma deja de reaccionar a su eco. Y hay quienes, aunque el tiempo haya seguido su curso, siguen oyendo ese sonido lejano, un eco persistente que vibra en cada decisión, en cada silencio, en cada gesto inconsciente. No es nostalgia. Es una frecuencia emocional que no se apaga. Es como vivir con un susurro constante que dice «vuelve», aun cuando no hay ningún lugar al que regresar. Ese eco se manifiesta en formas sutiles. A veces aparece como un olor que despierta un recuerdo, un nombre que acelera el pulso, una canción que detiene la respiración. Otras veces se cuela en las relaciones nuevas, la sospecha, el miedo, la comparación. La mente jura haber pasado página, pero el cuerpo no miente.
Las emociones tienen memoria. La neurociencia lo confirma. Las experiencias afectivas dejan huellas somáticas que se reactivan con estímulos similares. Es decir, el ayer sigue hablando a través del cuerpo. Por eso, algunas personas viven atadas a vínculos que ya no existen. No aman al otro, aman la emoción que sentían, persiguen la intensidad perdida, la versión de sí mismos que solo existía en aquel momento. El amor pasado se convierte en una especie de droga espiritual. Saben que no pueden volver, pero tampoco logran soltar. Es el síndrome del eco emocional. No duele lo que fue, duele lo que dejó de ser posible. Jung lo describió de otra forma. Dijo que cuando una emoción no se procesa, se convierte en un arquetipo activo, una energía autónoma que influye en la psique. Así, el eco del ayer no es solo recuerdo, es una fuerza viva, una sombra que acompaña al alma hasta que es reconocida. Y mientras no se le dé un lugar, exigirá manifestarse. Lo hará en sueños, en repeticiones, en amores imposibles. Porque la energía emocional no desaparece, se transforma o te consume. Los antiguos entendían este fenómeno como posesión. Decían que los espíritus del pasado habitaban el corazón de los vivos. No eran fantasmas externos, sino fragmentos de uno mismo que no encontraban descanso. Los chamanes realizaban rituales para devolver el alma al presente. Cantaban, lloraban, narraban, no para olvidar, sino para liberar. La psicología moderna hace lo mismo con otras herramientas: escritura terapéutica, visualización, diálogo interno, distintas formas del mismo acto ancestral, darle voz al eco para que deje de gritar. Sin embargo, hay algo perverso en ese eco. A veces se vuelve dulce. El alma se acostumbra a su presencia y empieza a temer el silencio que quedaría si desapareciera. Es el fenómeno de la melancolía funcional. Personas que necesitan un grado mínimo de tristeza para sentirse vivas. Han hecho del pasado su identidad. Lo mencionan en cada conversación, lo buscan en cada mirada. Son los fieles del ayer. No sufren, rezan a su pérdida. La neuropsicología sugiere que el cerebro encuentra placer en la repetición emocional, incluso cuando es dolorosa. Cada vez que recordamos, liberamos dopamina, aunque sea mínima. Es la paradoja biológica del sufrimiento. El cuerpo se habitúa al dolor y lo confunde con estabilidad. Por eso, dejar atrás el pasado no solo requiere fuerza mental, sino desintoxicación emocional. El alma tiene que aprender a vivir sin su veneno favorito. Las tradiciones místicas sabían que el silencio es la única cura. En el sufismo, el maestro decía: deja que el eco se apague y escucharás la voz de Dios. En el taoísmo, se enseñaba a observar los pensamientos como hojas flotando en un río. No detenerlos, no seguirlos, solo verlos pasar. Pero el ego, acostumbrado a definirse por su historia, teme disolverse. Si suelto mi pasado, ¿quién seré?, pregunta. Y la respuesta es siempre la misma: serás lo que queda cuando el eco se apague. Las personas que aún viven bajo el eco del ayer son sensibles, profundas, intuitivas. Su tragedia es su lucidez. Sienten tanto que no saben soltar. Pero su sensibilidad también puede ser su redención, porque quien siente con esa intensidad puede transformar la herida en arte, en sabiduría, en compasión. El eco no tiene por qué desaparecer. Puede convertirse en música si el alma aprende a escuchar sin aferrarse. El problema no es el pasado, sino la fidelidad al sufrimiento. La mente que insiste en reproducir lo mismo espera que la emoción cambie, pero nada cambia mientras el eco siga repitiendo el mismo tono. El silencio no es olvido, es evolución. Cuando el alma logra oír su eco sin reaccionar, ha cruzado el umbral. Ya no está atada al ayer, aunque el recuerdo persista. El eco emocional del ayer no se vence con lucha, sino con comprensión. El alma que acepta su propia resonancia aprende a vivir en armonía con su historia. Ya no busca apagarla, la integra, porque cada emoción que alguna vez te rompió también te formó. Y cuando el eco deja de ser ruido y se convierte en enseñanza, el pasado finalmente descansa. No porque haya muerto, sino porque por fin encontró su lugar en la sinfonía de tu presente. Hay almas que parecen vivir, pero en realidad solo continúan, respiran, caminan, hablan, pero algo en su interior se ha quedado quieto. Es difícil notarlo a primera vista. Son personas funcionales, incluso amables, que hacen lo correcto, que cumplen con todo. Pero si las miras con atención, notarás algo en su mirada, una ausencia. Es el signo más claro del alma detenida. No es tristeza, no es rabia. Es un silencio profundo, como si dentro de ellas el tiempo se hubiera detenido en una escena que nadie más puede ver. El primer signo es la repetición. Viven los días como si fueran idénticos, no por rutina, sino porque ya no esperan nada nuevo. Cada amanecer es una copia del anterior, cada conversación un eco. La mente atrapada en el pasado no puede imaginar futuro.
Todo intento de cambio genera ansiedad, porque cualquier novedad amenaza con borrar lo único que le da sentido, lo que fue. Por eso se aferran a costumbres, lugares, objetos. Son anclas invisibles que les permiten seguir sintiendo que algo permanece. El segundo signo es la disociación emocional. Hablan de su dolor como si fuera una historia ajena. Eso pasó, dicen, pero su tono revela que sigue ocurriendo. La psicología lo describe como una defensa del yo. La mente separa la emoción de la experiencia para no colapsar. Pero esa desconexión tiene un precio. También se apaga la alegría. No se puede anestesiar solo el dolor. Se adormece todo. Y así, la vida se vuelve plana, sin intensidad, sin color. El tercer signo es la incapacidad de proyectar deseo. El alma detenida no sueña, recuerda. Sus pensamientos giran siempre en torno a lo perdido, lo que pudo ser, lo que debió pasar, lo que ya no volverá. El futuro le parece una amenaza, el presente una carga. Solo el pasado ofrece una ilusión de control. Y aunque duele, ese dolor es familiar. Lo nuevo, en cambio, representa el riesgo de volver a sufrir. Por eso el alma estancada prefiere la seguridad del vacío conocido al peligro de la vida incierta. También hay un signo físico, la fatiga crónica sin causa aparente. El cuerpo lleva el peso de lo no resuelto. La medicina psicosomática ha demostrado que el trauma reprimido altera el sistema inmunológico, la respiración, el sueño. El cuerpo se convierte en archivo del alma. Cada tensión muscular, cada dolor inexplicable, es una palabra no dicha. El pasado no se guarda en la memoria, se guarda en la carne. Jung decía que el alma detenida vive bajo el dominio de la sombra, esa parte inconsciente que guarda todo lo negado. Mientras no se le dé un lugar, la sombra gobierna la vida. Y su dominio se reconoce por otro signo, la proyección. El alma estancada busca culpables fuera. Repite, si no hubiera pasado aquello, si esa persona no me hubiera hecho esto, si el destino fuera justo. Pero el verdadero verdugo no está fuera, está dentro, sosteniendo el reloj detenido. Las tradiciones antiguas reconocían estos síntomas como la enfermedad del alma cansada. En la filosofía taoísta se decía que el espíritu que no fluye se pudre y que el agua estancada termina envenenando su propio cauce. Los monjes cristianos, por su parte, lo llamaban asedia, un estado de indiferencia espiritual que robaba el gusto por vivir. No era pecado, era advertencia. Un alma sin movimiento se convierte en su propio desierto. Otro signo, más sutil, es el miedo a la alegría. Cuando algo bueno sucede, el alma detenida no se permite disfrutarlo. Siente culpa. Cree que la felicidad es traición al dolor. Por eso sabotea las oportunidades de placer, de amor, de expansión. El trauma la convence de que no merece sentir otra vez. Y así perpetúa su prisión. Pero entre todos los signos, el más trágico es la nostalgia permanente. No la que embellece los recuerdos, sino la que sustituye la vida. La persona ya no ama lo que fue, ama el hecho de haber amado. Se aferra a esa emoción porque fue lo último que la hizo sentir viva. En esa devoción al pasado hay belleza, pero también muerte. Reconocer los signos del alma detenida no es condenarla, es el primer paso para liberarla. El alma no puede obligarse a avanzar, pero puede elegir mirar con honestidad el lugar donde se quedó. Esa mirada consciente, aunque duela, abre una grieta en la repetición. Y por esa grieta puede entrar la luz, porque incluso el alma más inmóvil conserva en su centro una chispa de movimiento. Basta una decisión, un gesto de rendición, para que el tiempo, que parecía detenido, vuelva a respirar. Soltar no es olvidar, es aceptar que algo cumplió su ciclo. Pero para muchas almas, esa aceptación es una batalla, no contra el otro, ni contra el destino, sino contra la necesidad de control. Quieren que el pasado tenga sentido, que el dolor haya valido la pena. Quieren entender por qué, cómo, para qué. Y como las respuestas nunca llegan, se quedan aferradas al recuerdo, creyendo que si lo sostienen el tiempo suficiente, el universo les dará una explicación. Pero el pasado no explica, solo repite su silencio. Soltar exige una forma de muerte, no la física, sino la simbólica, la renuncia al yo que existía en esa historia. Por eso duele tanto. Cuando dejamos ir, no solo perdemos al otro o la situación, perdemos la versión de nosotros que vivía en ese vínculo. Es una mutilación invisible. La psicología transpersonal lo llama muerte del ego afectivo, el proceso en el que el alma se desprende de una identidad que ya no le pertenece. La mente grita, el cuerpo se resiste, pero el alma sabe que esa pérdida es evolución. La neurociencia demuestra que soltar literalmente cambia el cerebro. Las prácticas de aceptación y perdón reducen la actividad de la amígdala y reactivan el córtex prefrontal, área asociada con la calma y la claridad. En otras palabras, perdonar no es un acto moral, es un proceso biológico de liberación,
Pero lo más interesante es que el cerebro no distingue entre perdonar al otro o a uno mismo. En ambos casos, el alivio es el mismo. El alma, sin embargo, tarda más en entenderlo. En la tradición budista se enseña que nada nos pertenece, ni siquiera nuestras emociones. Todo llega y se va, como las estaciones. Resistirse al flujo de la vida es sufrir. Dejar ir, en cambio, es flotar. Pero flotar exige confianza. Y las personas atrapadas en el pasado han perdido precisamente eso, la fe en que la vida pueda ofrecerles algo nuevo. Por eso, el acto de soltar no es pasividad, es un salto al vacío. Es mirar al abismo y decir, ya no necesito entender, solo quiero estar en paz. Los antiguos alquimistas representaban este proceso como la calcinatio, el fuego que purifica destruyendo. Para ellos, el alma debía ser quemada en sus propias emociones hasta que solo quedara la esencia. Soltar es ese fuego. Arde, limpia, transforma. Quien se atreve a atravesarlo emerge distinto, más ligero, más consciente, más real. El amor que dolía se convierte en sabiduría. El duelo se vuelve espacio. Y en ese espacio, el alma encuentra su verdadera libertad. La psicología moderna propone ejercicios para este proceso. Escribir una carta de despedida, practicar la atención plena, crear nuevos recuerdos. Pero la verdadera liberación no está en los rituales externos, sino en el instante en que el alma deja de luchar contra lo inevitable. No se puede soltar con la mente. Solo se suelta con el corazón cansado de resistir, y cuando eso ocurre, el tiempo vuelve a fluir. Jung decía que nada se va realmente. Todo lo que amamos se transforma dentro de nosotros. Soltar no destruye el vínculo, lo eleva. Convertimos lo vivido en símbolo, y el símbolo se vuelve fuerza. Así, el pasado deja de ser cadena y se convierte en raíz. Lo que antes dolía, ahora sostiene. Lo que antes pesaba, ahora enseña. Esa es la alquimia de la conciencia. Las tradiciones místicas coinciden. El alma que aprende a soltar se vuelve transparente. Ya no retiene, permite. Ya no busca certezas, abraza el misterio. En el taoísmo, el sabio no acumula, fluye. En el cristianismo contemplativo, se dice que Dios habita solo en lo vacío. Y en la psicología profunda, se entiende que el alma sana no es la que olvida, sino la que recuerda sin dolor. Soltar no significa cerrar el corazón, significa dejar de cargar con lo que ya no vibra contigo. Es permitir que el amor, el dolor y el recuerdo encuentren su lugar natural en el pasado, sin invadir el presente. El alma madura no reniega de su historia, la bendice, la agradece por lo que dio y por lo que quitó. Y en ese acto silencioso se produce el milagro, la libertad interior. Cuando finalmente sueltas, algo en el universo responde. El aire se vuelve más liviano, la mirada más limpia, el cuerpo más ligero. El pasado sigue existiendo, pero ya no manda. Se convierte en un paisaje visto desde lejos. Todavía lo reconoces, pero ya no deseas volver. Y en ese momento, sin música ni testigos, entiendes la lección más profunda, que el tiempo no cura, lo que cura es el coraje de dejarlo ir. El arte de soltar lo que ya no existe no se aprende en libros ni en terapias. Se aprende viviendo, cayendo, resistiendo, y un día rindiéndose. Y cuando por fin lo haces, descubres que el ayer eterno era solo una ilusión, que el alma nunca estuvo atrapada, solo dormida, y que despertar, después de tanto pasado, es el acto más hermoso de amor propio que existe.